Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenas tardes tengan ustedes, sean bienvenidos nuevamente a este segmento de El Ser Mujer. Con ustedes su hermana Belén Olivas. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, sobre todo pidiéndole que nos dé ese remanso en nuestro corazón, sobre todo cuando más lo necesitamos, ya que a veces traemos tantas inquietudes y tantas cosas que a veces nos perturban, nos distraen. Por eso necesitamos de esa gracia del Señor para poder escuchar lo que Dios quiere de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Virgen María, Madre de Dios, quédate con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la alegría, la verdadera alegría. Sabemos que hay muchas cosas que a veces nos producen alegría, pero que entonces cuando nosotros nos dejamos llevar por esos sentimientos producidos tal vez por cosas alcanzadas o cosas compradas, ¿verdad? Pues entonces va a ser difícil dar esa alegría a los demás. Entonces vamos a meditar esta palabra, la alegría, pero sobre todo esa alegría que viene del Señor. Aún en las pruebas, aún en lo adverso, aún en ese momento, yo creo que cuando estamos convencidos que estamos en el Señor, entonces quiere decir que esa alegría viene producida de los frutos del Espíritu Santo y sobre todo sabiendo que estemos pasando lo que estemos pasando, vivamos en esa fe, en esa confianza en el Señor. Pues vamos a meditar este tema según las enseñanzas de la Madre Teresa de Calcuta. Nos dice: Cuando uno piensa en religión, se le aparecen imágenes solemnes. La Madre Teresa nos recuerda que en su raíz el cristianismo es alegre. Para que lo tengamos presente, nos va a ayudar varios casos que en este caso ella nos pone. Entonces, ya nos dice, cuando ella pensaba en religión, se le venían imágenes solemnes. Quiere decir, en este caso, cuando verdaderamente decimos que somos cristianos, no que somos hoy y que mañana no. No, verdaderamente cuando nosotros somos cristianos, es entonces cuando hay esos frutos de la alegría y sobre todo cuando se nos pueden venir estas imágenes según, ¿verdad?, la Madre Teresa de Calcuta. Es cierto que cuando nosotros
pensamos, ¿verdad? Pensamos en ciertas cosas, por ejemplo, no sé, si pienso en un paseo, si pienso en un baile, de acuerdo a lo que estemos pensando, pues esas imágenes, ¿verdad?, se nos van a venir. Pero en este caso estamos hablando directamente del cristianismo según la Madre Teresa. Entonces, uno de los ejemplos dice, de hecho dice la palabra de Dios, dice que la alegría de Cristo resucitado esté con ustedes. Es de alguna manera un saludo. Que la alegría de Cristo resucitado esté con cada uno de ustedes. Entonces, también dice, para llevar la alegría a lo más profundo de nuestras almas, Dios se ha entregado a sí mismo. Alegría, dijo el ángel en Belén. Durante su vida, Él quiso compartir su alegría con sus apóstoles. Y también nos dice que mi alegría esté con ustedes. Alegría también fue la contraseña de los primeros cristianos. Por ejemplo, San Pablo lo repetía constantemente, sin cesar. Él lo repetía. Alegraos siempre en el Señor. De nuevo os digo, alegraos en el Señor. Entonces, yo creo que de acuerdo a lo que nosotros estemos estudiando, vamos nosotros simplemente con la sola palabra de Dios a encontrar respuestas muy positivas, que lo único que nos hace falta es ponernos a estudiar. Entonces, de esto nos habla Filipenses 4:4. Dice, a cambio de la inmensa gracia del bautismo, el sacerdote le pide al recién bautizado que sirvas a la iglesia con alegría. Cuando se está al servicio de Dios y de las almas, la alegría no es cuestión de temperamento, de estado de ánimo. A veces es difícil alcanzarla, pero tanto más tenemos que procurar adquirirla y hacerla crecer en nuestros corazones. Recuerdo en una ocasión íbamos a dar un servicio de emergencia, lo que era el Ministerio de Intercesión, y unos hermanos, un matrimonio, cuando yo les hablé que íbamos a ir a dar este servicio, ciertamente es difícil cuando de un momento a otro nos llaman, ¿verdad? Y necesitamos por esta razón tener el uniforme puesto, sobre todo el uniforme de disponibilidad y de saber que si yo me he comprometido con el Señor, pues es en este caso que en el momento que Él me llame a servir, tengo que ponerme ese uniforme. Y entonces recuerdo que este matrimonio llegaron y venían, ahora sí, bastante cansados, porque aparte iban en este caso, de un servicio del mundo. Y entonces dice ella, ¿sabes qué? Dice, verdaderamente venimos indisponibles. No traemos esa disponibilidad. Pero lo que me agradó mucho fue que ellos se lo entregaron al Señor en ese momento, porque teníamos que orar para poder salir a ese servicio. Entonces ellos le dijeron al Señor, Señor, te entregamos nuestra indisponibilidad, porque en estos momentos no tenemos ganas de hacerlo. Mas, sin embargo, decía, tenemos que ponernos el uniforme, quitarnos el que traemos y ponernos el que vamos a usar para este servicio. Entonces,
gracias a Dios, cuando lo entendemos de esta manera, es entonces que nosotros verdaderamente lo podemos hacer con gozo, con alegría, porque sabemos para quién estamos trabajando, sabemos quién es el dueño de la empresa y sabemos claramente que nosotros hemos decidido trabajar con este dueño de la empresa, que es el reino de los cielos. Entonces, por esa razón, cuando yo me pongo ese uniforme de esa disponibilidad, entonces es lógico que ahí, Señor, pues con tu gracia lo voy a poder. Y es ahora sí dejar los problemas atrás, dejar tus preocupaciones, dejar todo en ese momento. Y solamente cuando verdaderamente estamos en el Señor es que lo vamos a poder hacer. Mientras no, porque el mundo no nos va a dejar. Entonces, por esta razón nosotros tenemos que, en este caso, dar este servicio con alegría. Y precisamente por esta razón es que necesitamos sobre todo saber, ¿verdad?, cuál es nuestra vocación. Porque si sabemos y estamos ahora sí haciendo un servicio de acuerdo a nuestra vocación, lo vamos a poder realizar mucho mejor. Porque lo hago con conocimiento, lo hago con amor y sobre todo estoy preparada para, en este caso, dar este servicio. Y solamente de esta manera lo vamos a dar con gozo y con alegría. Entiendo también que a veces, ahora sí que a veces tenemos que hacer, ahora sí, el mil usos, porque a veces tenemos que cumplir con otros ministerios, aunque no sea nuestro carisma, pero sabiendo para quién lo hacemos, lo podemos hacer con alegría. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Soy el padre Antonio Beltrán Coronado, secretario canciller de la Arquidiócesis de Tijuana. Te invito a unirte al gran radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de todas es la caridad, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ayúdanos a evangelizar, sé parte de esta obra, haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Llámanos al 622-8962 y un representante de Koinonia Radio irá a tu casa a recoger tu ofrenda, trabajando juntos para la evangelización. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos con este tema que estamos hoy tratando sobre la alegría, que es un don maravilloso. Y ya nos dice a través de las palabras de Madre Teresa de Calcuta, dice: la alegría es la palanca capaz de mover el mundo. Si nosotros verdaderamente todo lo que realizamos lo realizáramos con esa alegría, qué maravilloso sería. Sería más fácil evangelizar. Y de hecho esta es nuestra responsabilidad, hacerlo con alegría, porque sabemos por quién y para quién lo estamos haciendo. Aunque a veces no vemos frutos, ¿verdad? Y es cierto que no vamos a ver frutos de inmediato, pero sí va a haber frutos, siempre y cuando nosotros lo hagamos con esa conciencia, con esa responsabilidad y sobre todo con esa alegría, sabiendo
así, de esta manera, nosotros lo debemos de hacer. Cualquier cosa que intentemos hacer, dice, sin ella será mucho más difícil. Esto es lo que dice Madre Teresa. Entonces, es cierto, será mucho más difícil, porque a veces no somos coherentes, ¿verdad?, con lo que decimos y con lo que hacemos, pero también con lo que decimos y con lo que se nos nota. Entonces, a veces no hay esa coherencia, y sabiendo, ¿verdad?, que nosotros debemos inclusive en ese momento de usar también, ahora sí, todos los medios que necesitamos, incluyendo la psicología, para estos momentos nosotros poder ser instrumentos para que el Señor hable a través de nosotros, para que la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, pueda penetrar hasta la profundidad de esos corazones a los que estamos transmitiendo la palabra. También nos dice que la alegría es oración. La alegría es fuerza, la alegría es amor, la alegría es una red de amor con la que atrapar las almas. Entonces es la alegría en todo. Sabemos que hay tantas virtudes a las cuales inclusive aspiramos a estas virtudes, y qué hermoso es ver, ¿verdad? Porque a veces vemos estas personas que tienen este don de la alegría, que siempre están alegres, por más problemas que ellos traigan, la alegría brota en su rostro. ¿Por qué? Porque es un don, pero los que no tenemos este don, tenemos que usar otros elementos, ¿verdad? Porque sabemos que necesitamos llegar a aquellos más necesitados, y pues no vamos a ir a evangelizar, ¿verdad?, con una cara de enojo, de disgusto, de inconformidad, etcétera. Entonces necesitamos, ahora sí, en este caso, poner los demás elementos. En este caso decía también la psicología. También dice, no debemos menospreciar la fuerza de la alegría ni su capacidad para cambiar el mundo que nos rodea. Como bien define la Madre Teresa, la alegría se contagia, se traspasa de una persona a otra naturalmente y sin esfuerzo. Entonces, nosotros humanamente, ahora sí que a veces nos cuesta trabajo recibir el mensaje, mucho más en este caso cuando los que estamos al frente no podemos transmitir esa alegría, o a veces simplemente el rostro de la persona. Yo considero y reconozco que mi rostro tal vez no dibuja mucha alegría, o otras virtudes que necesito para transmitir el mensaje, pero quiero decirles que mi corazón verdaderamente lo desea, lo anhela. Entonces son virtudes que tengo que pedir. Tengo que pedir esas virtudes. Y reconozco, ¿verdad?, que a veces las personas que tienen ese gran don de la alegría, esa alegría va, ahora sí, bien enmarcada en el rostro, en los ademanes, todo para poder transmitir el mensaje. Y entonces, ahora sí, como nosotros tenemos que tanto usar, ¿verdad?, usar la psicología, como también recibirla de parte de los que en este caso nos están predicando la palabra de Dios. También nos dice que la alegría, dice, se escapa por los ojos, aparece cuando uno habla y camina. No la podemos encerrar dentro de nosotros, actúa a nuestro alrededor. Cuando la gente encuentra en nuestra mirada una felicidad habitual, comprende que son los bien mimados hijos de Dios.
Tratamos de imaginar a una religiosa que va a los barrios más pobres y a las vías con cara triste y pasa titubeante. ¿Qué podría dar su presencia a esta gente que visita? Solo más tristeza y depresión. Entonces, que debemos de tener bien enmarcado en nuestra mente lo que vamos a hacer y de qué manera lo vamos a transmitir. Por eso a veces también no solamente los psicólogos, sino ahora sí, dentro de la espiritualidad, podemos ver nosotros a veces esos rostros, ¿verdad? Que no, aunque tratan de transmitirnos la palabra de Dios, no fluye mucho ni da vida. ¿Por qué? Porque a veces está más enmarcada en tristeza, en amargura, en tantas cosas. Por eso es allí donde podemos ver que verdaderamente la palabra de Dios sabemos que es auténtica, pero que a veces no podemos transmitirla auténticamente. Entonces, por esa razón necesitamos usar siempre los métodos que podamos usar para transmitir la palabra de Dios. También la alegría, dice, es el verdadero espíritu cristiano y debemos tomarla como un deber. Por supuesto que no es fácil estar alegres en medio de las dificultades. A veces ni siquiera es posible. Por esa dificultad hará aún más valiosa nuestra alegría y aumentará nuestra capacidad de dar y recibir. Ahorita se me viene a la mente cómo a los artistas los preparan para poder, ahora sí, precisamente transmitir esa alegría o el sentimiento, o lo que quieren transmitir a través de sus canciones. Y que a veces, de cuántos artistas sabemos que a veces se les muere un familiar, más sin embargo tenían un compromiso que cumplir y tienen que salir a cantar. Tienen que dejar su dolor, su tristeza y todo lo que esos sentimientos les causa, los tienen que dejar atrás del escenario para poder salir al escenario a dar alegría a aquellas personas que esperan de esas canciones, de esos eventos. Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos ahora sí que no, a veces no ponemos mucho de nuestra parte para que ese gozo, esa alegría sea transmitida a través de la palabra? Pues ojalá que podamos seguir, sobre todo como instrumentos en manos de Dios, pidiéndole al Señor que nos conceda estas gracias que necesitamos para transmitir la palabra de Dios. Es cierto que también a veces nos distraemos con tanta facilidad y a veces no estamos escuchando, estamos oyendo, pero no estamos escuchando el mensaje. Por eso es que cuando en este caso los predicadores usan todos los elementos posibles para atraer la mirada, para atraer la atención de los que están escuchando la palabra de Dios, para poder transmitirla, para que la palabra de Dios tenga su efecto. Es cierto que estas virtudes deben de ir empapadas de la gracia del Espíritu Santo, que vamos a empapar estas virtudes viniendo del Espíritu Santo a través de nuestra oración, a través de nuestro abandono en el Señor, a través de la palabra, del rosario, de la Eucaristía, de todo lo que nosotros nos podamos llenar para poder nosotros estar empapados y estas virtudes surja su efecto, la palabra de Dios.
Entonces, es entonces también cuando nosotros podemos descubrir a través del predicador si está o no está empapado del Señor. Nuevamente nos vamos a una pausa, pero regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos con este tema que se llama la alegría. Esta virtud tan especial que necesitamos, sobre todo para poder levantar, ser instrumentos para levantar a aquellos que están caídos. Y sobre todo necesitamos, ahora sí que meternos de alguna manera en nuestro papel de cristianos. No quiero decir que en este caso vamos a usar este gran don que tienen los actores de actuar. No, porque también iría ahora sí más por encima la actuación que la alegría o el amor. No, ahora sí decimos que hay que usar todos los elementos que podamos usar. Y dentro de estos elementos va también este gran don del discernimiento. Según la necesidad, según el problema, según la predicación, pues tenemos que ponernos ese uniforme para poder transmitir la palabra de Dios. También nos dice que al mismo tiempo dice, servirá de ejemplo para los que nos rodean. ¡Qué alegría al vernos enfrentar nuestras dificultades alegremente! Entonces, cuando nosotros, en este caso a veces también es muy fácil actuar, ¿verdad? Y ser otros en nuestro interior. No, debemos de ser auténticos. Pero esto también se refiere a que a veces nosotros, cuando estamos enfrentando estas dificultades, entonces nosotros, ¿por qué no podemos estar alegres? Pues si estamos en el Señor, sabiendo que todo aquello que nos permite al Señor, pues Él sabe por qué y también sabe para qué. Recuerdo uno de los acontecimientos que viví en una ocasión que le robaron el carro a mi esposo y precisamente se lo robaron fuera de la iglesia. Entonces llegó a la casa y entonces me dice, muy triste, me dice, ¿sabes qué, Belén? Me robaron el carro. Y entonces, no sé, o sea, a veces nos acusan de fanáticos y todo esto, ¿no? Pero no es esto, o sea, simplemente cuando estás viviendo en esa confianza en el Señor, en esa fe, y sobre todo te he dicho también, no siempre estamos así, pero hay momentos en los que estamos empapados de la gracia de Dios y vemos las cosas de otra manera.
Entonces en ese momento yo le dije a mi esposo, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues ni modo y ya. Y luego se me quedó viendo y luego me dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me contestas esto? Claro, gloria a Dios. Pues el Señor permitió, ¿verdad? Pues que se lo robaran. Permitió porque si Él no ha querido, pues no, ¿verdad? Y digo esto porque también viene al recuerdo en una ocasión que le robaron también el carro a mi cuñado, un pick-up que traía llena de herramienta y él trabaja en la construcción en los Estados Unidos, traía muchísima herramienta. Y entonces, esto fue cuando apenas estos terrenos de aquí de Grupo México, pues todavía estaban muchos baldíos. Y había en ese estacionamiento como 4 carros y entre ellos estaba el de mi cuñado y también estaba el de mi esposo. Y entonces cuando se robaron el de mi cuñado, entonces como 2 o 3 de la mañana supimos porque sentimos cómo lo iban arrastrando. Entonces mi cuñado decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el mío y por qué no el de mi cónyuge? En este caso el de mi esposo. ¿Por qué el mío? Entonces, pues Dios sabe, le dije, no podemos, o sea, él como que a fuerzas quería él que no hubiese sido el de él, sino el de mi esposo. Entonces, ¿pero por qué? Y se preguntaba. Y entonces a mí me dio pena porque pues dije, bueno, pero entonces recuerdo muy bien que le dije a mi cuñado, no te preocupes, yo voy a orar para que el Señor te lo regrese. Yo así le dije, en fe y en confianza, yo le dije, voy a orar. Y entonces así fue, me puse a orar durante la semana. Ellos venían todavía nada más los fines de semana y se regresaban durante toda la semana, estaban en los Estados Unidos. Y entonces cuando al siguiente fin de semana, yo ya tenía una respuesta porque el Señor me permitió un sueño. Y en ese sueño, yo miré cómo era mi casa, pero era de 2 pisos. Y en la parte de arriba recuerdo que había parte de como que se estaba levantando otros cuartos arriba. Y entonces, pero yo miré una roca grande y luego esta roca, cuando yo me di la vuelta, ya no estaba. Nada más en lo que miré hacia la otra calle, miré esa roca, pero en cuanto me di vuelta, ya no estaba. Y entonces bajé, porque me acuerdo cuando subí las escaleras, no estaban terminadas, eran de fierro y no estaban todavía los escalones, no estaban todavía cubiertos de cemento. Y estaba una plantita en cada escalón. Y entonces cuando yo bajé ya no miré la roca, cuando yo bajé ya no miré esas plantitas, cuando bajé ya estaban ahora sí cubiertos de cemento los escalones. Y entonces yo en el mismo sueño yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿qué significa esta roca? Me dijo, significa mi presencia en la vida de ustedes. Y luego, esas plantitas, ¿qué quieren decir, Señor? Pero ya no están. Dijo, esas plantitas eran los frutos que ya había en el corazón de tu cuñado. Pero como se alejó de mí, dijo, esas plantitas se murieron. Y la tercera pregunta le dije, oye, ¿por qué le robaron el pick-up? Me dice, porque cuando ustedes están en mi servicio, dijo, yo les mando ángeles. Yo les mando ángeles. Pero como él se alejó de mí, yo le alejé los ángeles. ¿Por qué? Porque él ya no quiso nada conmigo. Y era verdad, porque en este caso él había tenido una experiencia muy fuerte del Señor, pero se le hizo difícil, se le hizo pesado y se alejó del Señor. Entonces cuando vino mi cuñado y le di la respuesta, me dijo, tienes mucha razón, es cierto, dijo. Entonces, cuando le roban el carro a mi esposo de aquí de fuera de la parroquia, entonces me dijo, oye, ¿te acuerdas el sueño que te dio del pick-up de tu cuñado?
Entonces dice, ¿por qué entonces? ¿Por qué me lo robaron? ¿No dices que cuando estamos con él, él no lo cuida? Le dije yo, sí, es cierto. Entonces te voy a dar después una respuesta. Después en otro sueño me habló el Señor y me decía, ¿sabes qué? Dijo, yo permití que se lo robaran porque y el carro lo iba a agarrar tu hijo y le iban a hacer un daño poniéndole droga en el carro. Y entonces, pues le iba a ir peor porque lo iban a agarrar, le iban a quitar el carro y lo iban a encerrar. Entonces, siempre hay respuestas para el Señor. Siempre el Señor nos va a dar respuestas de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros estemos aferrados en el Señor. Por eso debemos de estar siempre en esa sintonía del Señor. Es cierto que es difícil, no lo niego, es difícil, a veces es muy difícil, pero mas sin embargo sé que no es imposible. Entonces, por esta razón me decía mi esposo, ¿cómo es que me lo dices con esa alegría? Gloria a Dios, ¿verdad? Si nos hemos quedado sin carro, bueno, pues ya el Señor sabrá y Él sabe por qué lo hace. Entonces, escuchaba ayer precisamente a mi hermano Horacio Trujillo, hablando precisamente de lo que el Señor hace en nuestra vida. Precisamente dando testimonios en los cuales dice, yo ya no le digo al Señor nada, yo ya no le reclamo, yo ya le dije, tú sabes lo que haces y para qué lo haces, siempre tú vas a tener la razón. Entonces, pues bueno, entonces por esta razón sí es posible, puesto que el testimonio lo está dando Madre Teresa de Calcuta. Entonces, por eso esta mujer, esta santa mujer que nos dio tanto testimonio, ¿verdad? Más por sus actitudes, ¿verdad? Que por sus palabras. Entonces, por eso creemos que es del Señor. Entonces, pues esta invitación es para nosotros, ¿verdad? Es cierto que aunque hay cosas que no vamos a poder, nomás porque yo digo, no, pues me voy a poner este uniforme a fuerzas y a fuerzas tengo que estar alegre. Pues puede ser que sí lo logremos porque, repito, va la actuación. A veces hay actuación, pero la alegría verdadera viene desde dentro. Nos vamos nuevamente a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos ya en el último segmento en el cual vamos ya concluyendo en este tema que es tan profundo y el solo hablar de esta virtud de la alegría.
Nos dice San Pablo, Dios ama a quien da con alegría. Dios ama a quien da con alegría. Si alguien tiene dificultades, dice, en el trabajo y las acepta con alegría, con una amplia sonrisa a quienes lo rodean, verán en ello una buena obra y alabarán al Padre. La mejor forma de mostrar nuestra gratitud a Dios y a la gente es aceptar todo con alegría. Un corazón alegre es la consecuencia lógica de un corazón ardiente de amor. En estos momentos recuerdo muy claro cuando murió mi madre. Cuando murió mi madre, ahora sí que fui yo quien tuve en este caso que predicar ahí la palabra en la funeraria. Y entonces, pues era primera vez que en este caso, bueno, no era la primera vez, ya era la segunda vez porque lo había hecho con mi hermana, cuando se murió mi hermana. Y entonces recuerdo que yo siempre le pedía al Señor, de hecho, siempre le pedía al Señor que me diera esa gracia, ¿verdad?, de poder predicar también cuando en este caso fuera alguno de mis familiares, porque a veces es muy fácil hablarles a los demás de Dios, pero no es fácil cuando en este caso estás ante tu mamá o un familiar muy cercano, muy querido que murió. Entonces, no, ciertamente no es fácil, pero en este caso, cuando el Señor te otorga la gracia, sí es fácil, sí se puede cuando nosotros le pedimos esa gracia al Señor. Y entonces yo me acuerdo que predicando la palabra de Dios ahí en la funeraria donde estaba mi madre, yo recuerdo que hasta en este caso me criticaron, decía, ¿cómo es posible? Yo creo que como vivía lejos de su mamá, pues no, como que no le dolía mucho, ¿no? Porque en este caso, pues yo tenía la alegría y la confianza que el Señor se había llevado a mi madre a su presencia. Y ese era mi gozo y era mi alegría. Más que decir, bueno, ya no la voy a tener, ya no está aquí mi madre. Y quiero decirte que es una gran verdad. Para mí fue un gozo, una alegría, porque me tocó en este caso ayudarla a bien morir. Entonces, te permite el Señor percibir que Él ahí está en ese momento que le estamos diciendo, Señor, aquí está, ayúdala, ten misericordia. Cuando estamos ayudando a la persona, ten fe, ten confianza, no tengas miedo, el Señor viene por ti. Claro que en este caso, pues nosotros, ahora sí, no puedo decirte igual de otros familiares que en los cuales también he predicado la palabra de Dios. Claro que no se puede decir de todo lo mismo, pero pues mi madre, ¿qué te voy a decir yo? Mi madre, toda la gente la quería, era una mujer muy especial, siempre, ahora sí que toda la gente que llegaba a esa casa, toda la gente o comía o por lo menos tomaba café, pero siempre mi madre tenía esto. Entonces, pues yo decía, Señor, ha sido una buena madre, además viuda, que nunca quiso casarse para ayudarnos, para atendernos. Entonces, pues, aparte había sufrido muchísimo en una enfermedad. Por lo tanto, yo estaba convencida que el Señor se la iba a llevar a su presencia. Y eso era lo que estábamos haciendo precisamente. Entonces, sí se puede, sí se puede. Es cierto, yo respeto muchísimo, ¿verdad? No todos tenemos esas virtudes, ¿verdad? Unos tenemos unas virtudes, otros otras. Yo no podría hacer otras cosas que tú haces, ¿verdad? Pero en este caso, hablando de la alegría en los momentos de tribulación. Entonces también dice que la mejor forma de mostrar nuestra gratitud a Dios y a la gente es aceptar todo con alegría. Un corazón alegre es la consecuencia lógica de un corazón
ardiente de amor. ¿Sí? Y esto es lo que produce un corazón enamorado. Ayer platiqué con una persona y entonces esta persona muy, muy enferma, sobre todo con mucha depresión, con mucha tristeza, con sentimientos de culpa, muchos sentimientos encontrados. Y entonces yo le dije, cuando ella me contó su problema, yo le dije, hermana, para ti, ¿quién es Dios? Y entonces ella ya me explicó que había vivido un retiro, que había tenido una experiencia, sobre todo había sido sanada de una herida muy fuerte. Entonces le dije, ¿y te alejaste de Dios? Y hace mucho que no vas a ir. Voy de vez en cuando. Entonces le dije, ¿y en qué te puedo ayudar? Me dijo, a encontrar las palabras adecuadas para hablarle a Dios. Eso es lo que necesito de usted. Le dije, las palabras las tienes tú. En tu oración personal, dile al Señor lo que sientes, dile al Señor tus problemas, dile al Señor tus necesidades, dile al Señor lo que ahora tú traes en tu corazón y dile al Señor, dile que tú tomas el nombre de Jesús y en su nombre rechazas y renuncias a esta depresión, a estos sentimientos de culpa. A veces son tan sencillas las cosas que aunque el problema se ha hecho grave precisamente por la ausencia de Dios. Esta mujer, cuando ella se dio cuenta, porque ella sí había dicho, dice, ya se había dicho a sí misma, dice, yo tengo que salir adelante. Si yo ya tuve una experiencia de Dios, yo tengo que salir adelante. Ya sé qué medicina tomarme. Entonces yo le dije, si ya en otras ocasiones ya te has tomado la medicina, ¿verdad? y te ha ayudado, pues ya sabes cuál es la medicina. Es cierto, no todos podemos hablar de lo mismo, porque a veces cuando no se tiene la experiencia de Dios, dice, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo se experimenta? ¿Verdad? Quiero decirte que, pues, es poner de nuestra parte, sobre todo poner en el Señor mi voluntad, toda mi voluntad, y sobre todo esa libertad que Él me ha dado, decirle, Señor, aquí está mi libertad, aquí está mi voluntad. Quiero de nuevo, Señor, quiero sobre todo abrirte el corazón y vengas a mi vida. A veces creemos que necesitamos no sé qué tantas cosas y es tan sencillo decirle al Señor, quiero tener un encuentro contigo. Y de esta manera, mis hermanos, quiero decirte que esta hermana de la que te hablo del día de ayer, se le dibujó la alegría, se le dibujó la esperanza en su rostro. ¿Por qué? Porque ella ya sabía y ya tenía la medicina que tenía que tomarse. Vamos a orar para pedirle al Señor, sobre todo, que nos dé ese don de la alegría, que a través de este gran don maravilloso podamos ser mejores instrumentos para extender el reino de los cielos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por este gran día, Señor, en el cual hay tantas cosas por las cuales tenemos que agradecerte. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por el don de ser mujer. Gracias también por saber que tú estás vivo. Y no solamente esto, Señor, sino por experimentar tu amor. Señor, hoy quiero pedirte, Señor, este magnífico don,
la alegría. Esa alegría, Señor, que se dibuja en nuestro rostro y que a través de ella, Señor, podemos evangelizar. Pero también, Señor, quiero pedirte, Señor, sobre todo por aquellos hermanos, Señor, que nos han ayudado, Señor, en esta obra de evangelización, Señor, con sus medios económicos, que los bendigas, Señor, que les des el 100 por 1. Y aquellos, Señor, que todavía no se deciden, Señor, a aportar para la evangelización, te pedimos, Señor, que seas tú quien los convenza, Señor, de esta obra maravillosa de la evangelización. Te consagramos, Señor, estos medios de comunicación. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.